Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos aquí, vamos a platicar de un nuevo tema. Este tema es caída libre de los cuerpos. Pero antes de entrar a lo que es de lleno el tema de caída libre de los cuerpos, vamos a hacer un pequeño repaso. En realidad el tema de caída libre es sencillo, ya que hace referencia a algo que ya hemos visto anteriormente. Anteriormente vimos lo que es la rapidez y la velocidad. Hablábamos de que la rapidez es la distancia que recorre un móvil. Entendamos como un móvil aquello que esté en movimiento en determinado tiempo. Rapidez decíamos que es una cantidad escalar ya que consta de un número, por decir 90, o en el ejemplo que puse aquí adelantito 95, y una unidad, que son los kilómetros por hora. Eso es la rapidez y por eso es una cantidad escalar, consta de un número y una unidad. La rapidez la medimos en distancia recorrida entre el tiempo y la representamos una R y una M, que como subíndice que nos representa la rapidez media. El otro concepto que vimos fue el de velocidad, en el cual hablábamos de que la velocidad es una cantidad vectorial. Es muy parecido velocidad a rapidez. De hecho, en la práctica normalmente utilizamos el término velocidad, aunque hablemos de rapidez. Cuando decimos el ejemplo que tenemos aquí, que un vehículo viaja en un tramo recto a 95 kilómetros por hora, hasta ahí por hora estamos hablando de rapidez. Hacia el norte, aquí ya le estamos agregando una dirección y sentido. ¿Sí? Este vehículo viaja hacia el norte. Aquí ya estamos hablando de velocidad y es donde rapidez se convierte en velocidad y por consiguiente en una cantidad vectorial, ya que está formada por un número que es el 95, una unidad que son los kilómetros por hora y una dirección hacia el norte. Esto es para diferenciar la rapidez de la velocidad, la cantidad escalar de la cantidad vectorial. Para fines prácticos, normalmente utilizamos el concepto velocidad media o velocidad. La velocidad media, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, la velocidad media es la distancia que recorre un móvil dividida entre el tiempo total que duró ese recorrido. Es decir, un vehículo tuvo un recorrido de 90 kilómetros en una hora, pues sencillo, 90 en una hora me da 90 kilómetros por hora. Una disculpa muchachos, se me está descargando mi computadora, unos segunditos nada más para conectarla. Listo. Entonces, hablábamos de velocidad, que y que la velocidad la obtenemos dividiendo la distancia total recorrida entre el tiempo recorrido, y esto se representa con esta formulita de aquí. Velocidad media es igual a la distancia recorrida entre el tiempo, ¿sí? También hablamos de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Este está muy relacionado con el tema de velocidad media, ¿sí? Y hablábamos de que movimiento rectilíneo uniforme
es cuando un móvil tiene una velocidad constante y obviamente en línea recta. Por eso el movimiento es un móvil. Rectilíneo, movimiento rectilíneo, que es en línea recta, uniforme, no sufre cambios de velocidad. Y esto es con una velocidad constante, como lo tenemos ahí. CTE significa constante. ¿Cómo determinamos una velocidad? Lo vimos ya anteriormente. La velocidad es igual a la distancia dividida entre el tiempo. ¿Qué pasa si queremos saber cuánto fue la distancia recorrida en un movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, despejamos la distancia y obtenemos que la distancia la voy a obtener multiplicando la velocidad del móvil por el tiempo que duró el movimiento, ¿sí? ¿Qué pasa si lo que necesito saber es cuánto tiempo duró un movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, para eso voy a dividir la distancia que recorrió el móvil entre la velocidad que tenía. Y esto me va a dar el tiempo total del recorrido. Hasta aquí es algo que ya hemos visto, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué pasa cuando este movimiento rectilíneo no es uniforme? Es decir, cuando tiene cambios de velocidad. Bueno, a estos cambios de velocidad se le llama aceleración. La aceleración no es más que el cambio de velocidad en determinado tiempo, en un intervalo de tiempo. ¿Cómo se obtiene la aceleración? Divido el cambio de velocidad entre el tiempo total del recorrido elevado al cuadrado. Es decir, 1 segundo, 2 segundos, 1 hora, lo que haya sido lo elevo al cuadrado y esto me va a permitir obtener la aceleración. Al igual que en el punto anterior que vimos de velocidad constante, que podemos obtener la velocidad, la distancia y el tiempo, lo mismo pasa con la aceleración. En el caso de la aceleración, esta es la fórmula para obtener la aceleración. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo que yo necesito saber es qué velocidad final tiene un móvil? En función del tiempo, la velocidad final la voy a obtener de la siguiente manera. A la velocidad inicial le voy a sumar el producto de la aceleración por el tiempo. Esto es considerando que tenga estos datos. ¿Qué pasa si no tengo yo el tiempo, pero sí sé cuánta distancia recorrió? Bueno, hay un cambio en la fórmula y entonces lo obtenemos de esta manera. La velocidad final sería igual a la suma de la velocidad inicial más el producto del doble de la aceleración por la distancia recorrida. Es decir, la aceleración que tengo la multiplico por 2. Este producto lo multiplico por la distancia recorrida y le sumo la velocidad inicial. Y así es como voy a obtener la velocidad final. ¿De qué otra manera puedo despejar? ¿Qué pasa si yo quiero saber la distancia recorrida? Bueno, para saber la distancia recorrida es velocidad inicial, la multiplico por el tiempo que duró el recorrido
Y este producto lo voy a sumar con la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado entre 2. ¿En qué ordenaría mi operación? Velocidad inicial por tiempo y obtengo un producto y lo dejo aquí. Tiempo lo elevo al cuadrado y obtengo mi cuadrado que va a quedar aquí y la aceleración. Aceleración por el cuadrado del tiempo me va a dar un producto y esto lo voy a dividir entre 2. Lo que ya tenía lo sumo con el cociente de esta división y me va a dar la distancia. Esto es, y que hay que grabarnos muy bien, esto es considerando que yo tengo una velocidad inicial distinta de 0, ¿sí? Si yo tengo un cuerpo que ya viene con una velocidad y se acelera, entonces aplico esta fórmula. Sin embargo, ¿qué pasa si el móvil no tenía velocidad inicial? Es decir, estaba en completo reposo. En esos casos voy a utilizar esta fórmula, que viene siendo solamente esta parte de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué quito esto de acá? La primera parte de la fórmula. Muy sencillo. Si mi velocidad inicial es 0, al multiplicarla por el tiempo, no importa cuál sea el valor del tiempo, sea 1 o sea 100, todo aquello que lo multiplico por 0, su producto va a ser 0. Por lo tanto, no tiene sentido esta parte de aquí, ¿sí? Repito, si la velocidad inicial es 0, solamente aplico esta fórmula. Si la velocidad inicial es distinta de 0, aplico esta fórmula de aquí. Y esto me lleva a nuestro tema de hoy. Caída libre de los cuerpos. ¿Qué es la caída libre de los cuerpos? Piensa, a ver, ¿qué se te viene a la mente con caída libre de los cuerpos? Bien, vamos a comenzar por lo que es la definición. Lo que tú hayas pensado, creo que es correcto. Vamos a ver lo que nos dicen los libros, lo que nos dice el internet, que es caída libre de los cuerpos. Bueno, le llamamos caída libre de los cuerpos a aquel movimiento que se realiza únicamente con la influencia de la gravedad. No hay ninguna otra fuerza que actúe sobre ese cuerpo, solamente la gravedad. A eso se le llama caída libre de los cuerpos. Cuando yo sostengo algo en mi mano, ya hay una fuerza que se está aplicando aparte de la gravedad, que es la fuerza que hace mi mano en ese objeto. Por eso es por lo que no tendría caída libre. Todos los cuerpos, todos los móviles que experimentan la caída libre, tienen una aceleración, que es el tema que habíamos visto anteriormente, y esta aceleración es hacia abajo, hacia el suelo, o hacia el centro de la Tierra, por decirlo. Todos los planetas, todos los objetos tienen una atracción hacia las demás cosas, y esta depende mucho de la masa. La Tierra ejerce una atracción sobre los cuerpos, que es un valor aproximado de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Los distintos planetas del universo, el Sol, todos tienen o todos ejercen una fuerza de atracción. En la Tierra esa fuerza de atracción es una aceleración constante de 9.8 metros por segundo al cuadrado, aproximadamente. Es decir,
cuando un cuerpo lo dejamos en caída libre, cada segundo su velocidad se va a aumentar 9.8 metros por segundo. Es decir, en el primer segundo va a tener una velocidad de 9.8 metros por segundo. En el siguiente segundo, cuando ya llevemos 2 segundos, su velocidad ya no va a ser de 9.8, ya va a ser de 19.6 metros por segundo, hablando de caída libre. Algo muy importante es que caída libre, pues es un término que se usa en la física muy poco practicado en la realidad. ¿Por qué? Porque en la caída libre no se toma en cuenta la resistencia del aire. Cuando soltamos algo, la resistencia del aire tiene mucho que ver. Entonces esto hace que la aceleración sea distinta. Pero para efectos de la física, caída libre no se toma en cuenta lo que es la resistencia del aire. Y bien, hay 3 leyes fundamentales sobre lo que es la caída libre. La primera de ellas nos dice que todo cuerpo que cae libremente tiene una trayectoria vertical. Lo podemos ver en esta animación donde la trayectoria es vertical, no es horizontal, ¿sí? Segunda ley. La caída de los cuerpos es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuál es la aceleración? 9.8 metros por segundo al cuadrado. Todo cuerpo que experimenta caída libre va a tener esa aceleración. 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y la tercera ley. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. No importa la masa, no importa la forma del cuerpo. ¿Sí? Aquí vemos en esta imagen una pluma, un niño, un juguete, un elefante. No importa cuál sea la masa, todos van a tener esa aceleración. 9.8 metros por segundo al cuadrado. Bien, te voy a pedir que realices en tu casa una práctica, para lo cual vas a necesitar la ayuda de un amigo, un familiar, ya sea tu papá, tu mamá, un hermano, tu hermana, la novia, el novio, pero vas a necesitar de alguien que te ayude. Y vas a elegir 5 cuerpos de diferentes formas, tamaños y masas. Es muy importante tomar en cuenta algunos aspectos de estos cuerpos. El primero es que sea compacto, que lo puedas agarrar fácilmente. El segundo, que no sea algo que pueda producir algún daño o que se pueda quebrar. Por ejemplo, un cuchillo lo sueltas, se puede doblar, puede cortar a alguien, ¿sí? Entonces, algo que no pueda dañarse o dañar algo o alguien. Y la otra es que puedas saber cuál es su masa, cuánto pesa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, ya que tengas 5 objetos, vas a trazar en tu cuaderno una tabla con 4 columnas. En la primera vas a anotar los objetos que elegiste. Por ejemplo, una libreta, un lápiz, el portalapiceros, la mochila, un pañal, no sé. Los 5 objetos que hayas elegido en la primera columna. En la segunda, ¿cuánto pesa cada objeto? Si tienes una báscula, excelente.
En caso de que no, más o menos cuánto pesa cada objeto. ¿Qué vas a hacer? Bueno, en la tercera columna vas a registrar la altura sobre la que vas a dejar caer esos cuerpos, esos 5 cuerpos, que va a ser de 2 metros. Bien, vas a dejar caer de una altura de 2 metros cada uno de los cuerpos. Ya sea tú o la otra persona que te está ayudando, uno de los dos lo deja caer y el otro con un cronómetro va a medir el tiempo que tarda desde que lo sueltas hasta que toca el suelo. Y eso lo van a registrar en la última columna de la tabla. Vas a hacer lo mismo con los 5 cuerpos. De altura de 2 metros, te subes a una silla o algo para que sea una altura de 2 metros y lo dejas caer, se mide el tiempo y registras. Para registrar, pues más o menos una tablita como esta, en donde tienes el objeto, cuál es su masa, cuánto pesó, la altura de la que lo dejaste caer, que ya dijimos son 2 metros, y el tiempo que tardó en caer cada uno de ellos. Bien, una vez que ya lo realizaste, vamos a hacer un diagrama de un objeto en caída libre. ¿Cómo se hace un diagrama de un objeto en caída libre? Vamos a ir paso a paso. Para esto vamos a utilizar un ejemplo en el cual vamos a hacer un diagrama vertical de los primeros 5 segundos de caída libre. Suelto un objeto, lo dejo caer, dura 5 segundos, cayendo. Vamos a ver cómo lo representaríamos. En el diagrama, 1 centímetro me va a representar 10 metros, ¿sí? Esa es la escala que voy a manejar. Cada centímetro en el dibujo, en el diagrama, me va a representar 10 metros en la realidad. Para lo cual vamos a utilizar las fórmulas que ya habíamos visto anteriormente, donde la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más el producto de la aceleración por el cuadrado del tiempo dividido entre 2. En otros casos utilizaremos la fórmula cuando no tenemos velocidad inicial. Al igual que cuando te subiste a la silla, el objeto solamente se deja caer, no se impulsa. Entonces estamos hablando de que no tiene una velocidad inicial. Vamos a utilizar la segunda fórmula. Y vamos a ver en esta tablita el tiempo en 1 segundo, en 2, 3, 4, 5 segundos. En el primer segundo la velocidad inicial es 0. En el siguiente segundo la velocidad es 9.8 metros por segundo. En el tercer segundo la velocidad es de 19.6 metros por cada segundo. En el siguiente es de 29.4 metros por segundo y en el quinto segundo, cuando ya van 5 segundos, la velocidad inicial, al iniciar ese quinto segundo, es de 39.2 metros por segundo. Como hablamos de caída libre, la velocidad, la aceleración es constante de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Este ejercicio lo vamos a hacer con las dos fórmulas. Vamos a utilizar esta y vamos a utilizar esta, ¿sí? Cuando ya tenemos una velocidad inicial y cuando la velocidad inicial
es 0. Pon mucha atención, realiza este ejemplo en tu cuaderno para que lo practiques. Si es necesario, regrésate en el video y vuélvelo a ver. Vamos a ver. Como les dije, voy a estar utilizando las dos fórmulas. Cuando la velocidad inicial es distinta de 0. En este caso es el primer segundo, la velocidad inicial es 0, pero lo voy a hacer con las dos fórmulas para que vean cómo no cambia, ¿sí? Bien. Velocidad inicial por tiempo más aceleración por el cuadrado del tiempo entre 2. Sustituyo valores. ¿Cuál es la velocidad inicial? 0. ¿Sí? Aquí la tenemos. El tiempo es 1 segundo. La aceleración es 9.8 y el tiempo es 1 segundo al cuadrado. Esto lo divido entre 2 y realizo la operación. 0 por 1 me da 0. 1 al cuadrado me da 1. ¿Sí? Aquí tenemos el 0 y tenemos el 0 que es el resultado de 0 por 1 me da 0. 1 al cuadrado me da 1. 9.8 por el producto de 1 al cuadrado que es 1. 9. Bueno, ya no es necesario poner este 0. Ya todo lo que sume por 0 pues me va a dar el mismo resultado. Entonces, 9.8 por 1, 9.8. Este producto lo divido entre 2 y voy a obtener un cociente de 4.9. Quiere decir que la distancia que se recorrió en un segundo al inicio, en el primer segundo sin aceleración, fue de 4.9 metros. Esa fue la distancia. Vamos a ver, aquí en la última columna vamos a llevar la distancia total recorrida, para la cual vamos a estar utilizando esta fórmula. Sustituyo valores, 9.8 metros, es lo mismo de aquí. Me da igual a 9.8 entre 2, que es esto mismo de aquí. Y el resultado, 4.9. Voy a estar utilizando esta porque en todas voy a estar calculando desde la aceleración de 0 también, ¿sí? En esta es desde 0, cuando lleve un segundo, ¿cuál es la distancia que recorrió? Desde 0 a 2 segundos, ¿qué distancia? De 0 a 3 y así. Y esto es nada más lo que recorrió en cada segundo. En el primer segundo recorrió 4.9 metros. Y la distancia total recorrida era la misma, 4.9 metros. ¿Qué pasa cuando ya llevo 2 segundos de recorrido? Vamos a hacerlo. Ahora, velocidad inicial ya no es 0, es 9.8, ¿sí? Por 1, que es el tiempo, un segundo, es decir, del 1 al 2 pasó solamente un segundo, ¿sí? Tal vez se confundan un poco, pero espero que no, espero que identifiquen la diferencia. 9.8 por 1 me da 9.8 y acá es lo mismo. Esta va a ser prácticamente un valor constante, no va a cambiar en este caso, ¿sí? 1 al cuadrado me va a dar 1. 1 por 9.8 me va a dar 9.8. De manera que ahora sumo 9.8 más 9.8 entre 2. Voy a tener 9.8 más 4.9. ¿Sí? Repito, 9.8 más el cociente de 9.8 entre 2 es igual a 9.8 más 4.9. Realizo la suma y quiere decir que en un segundo, pero ya cuando es el segundo número 2,
En un segundo ahora recorrió 14.7 metros, ¿sí? En el primer segundo recorrió 4.9, en el segundo recorrió 14.7. Ahora vamos a ver cuál es la distancia total que lleva recorrida ese móvil que va en caída libre. Bien, ahora sí, ya llevo 2 segundos. 2 por 2, 4. ¿Sí? Lo multiplico por 9.8 y obtengo 39.2. 39.2 lo divido como dice la fórmula entre 2 y el resultado es 19.6. Quiere decir que hasta aquí, desde que solté el cuerpo, hasta este momento, que ya pasaron 2 segundos, ha recorrido 19.6 metros en caída libre. Vamos a los 3 segundos. Cuando llevamos 3 segundos, igual, sustituyo valores. Voy a saber primero cuánta distancia recorrió en ese segundo el móvil que viene cayendo. Ahora la velocidad inicial es 19.6 por 1 más 9.8 por 1 al cuadrado entre 2. Realizo mis operaciones y obtengo que 19. Me equivoqué, puse 19.8 más 4.9 me da 24.7. Bueno, lo vamos a dejar así. En realidad serían 24.5. Una disculpa por ese error. No me percaté en eso. Bueno, quedamos que iban a ir 24.5, ¿verdad? Aquí, repito, 24.5 es un error porque aquí puse 19.8 en lugar de 19.6 que debieron ser. Entonces, 24.5. Vamos a ver cuánto es la distancia que ha recorrido desde que lo solté hasta que cayó. Y utilizamos esta fórmula porque desde que lo solté la velocidad inicial es 0. Y obtenemos que 9.8 por 9 lo divido, perdón, me da 88.2. Lo divido entre 2 y obtengo 44.1. ¿Sí? Continuamos. Segundo número 4. En este caso, obtenemos que el cuerpo o el móvil en el segundo número 4 cayó o recorrió 34.3 metros. Mientras que, ahí está, mientras que desde que lo soltamos hasta que pasaron 4 segundos, el móvil va a caer 78.4 metros, ¿sí? Desde que se soltó hasta que pasaron 4 segundos, ha caído 78.4 metros. Una buena distancia, ¿verdad? Por último, cuando llevamos 5 segundos o llevo un móvil cayendo 5 segundos. Volvemos a aplicar la fórmula sustituyendo los valores donde ahora la velocidad inicial es de 39.2. Realizo mis operaciones y obtengo que tengo una aceleración de una distancia recorrida en el último segundo de 44.1 metros.
En el último segundo, en solamente un segundo, recorrió 44.1 metros. ¿Cuánta distancia recorre un tiempo desde que se suelta hasta que pasan 5 segundos? Aplicamos la segunda fórmula, sustituimos valores. 5 elevado al cuadrado me da 25. Lo multiplico por 9.8. 25 por 9.8 es igual a 245. Dividido entre 2 y obtengo la distancia 122.5 metros. Es como lo que tardaría en caer un objeto de la torre de un templo más o menos, un poco más. Las torres de los templos andan midiendo, de un templo un poco alto anda sobre los 100 metros o un poco más, tal vez, pero es lo que tardaría en caer, 5 segundos, según este ejercicio de caída libre. ¿Cómo lo vamos a representar en el diagrama vertical? Ya tenemos nuestra tablita con los valores. Ahora lo vamos a representar en el diagrama vertical. Bien, vamos a nuestro diagrama. Mencionábamos que la escala que se iba a utilizar es de un centímetro representa a 10 metros. Yo aquí estoy simulando que aquí llevamos un centímetro, lo que representaría en la realidad 10 metros. Aquí tenemos el móvil representado con un cuadro y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros, 8, 9, 10 centímetros, que me representaría hasta los 10 centímetros, 100 metros. Y bien, en el primer segundo el móvil recorrió solamente 4. ¿Qué obtuvimos? Déjenme ver. 4.9 metros, casi medio centímetro, ¿sí? Y ahí tenemos el vector que me representa, o el diagrama que me representa ese primer segundo. En el siguiente segundo, el cuerpo recorrió 14.7 metros y llegó hasta los 19.6. Si se fijan, casi son los 20 metros o los 2 centímetros. En el siguiente segundo, aquí llevamos 2 segundos. En el siguiente segundo, el cuerpo recorrió 24.7 metros y llegó hasta los 44.1 metros, casi 45. Es decir, 4 metros, perdón, 44 metros, 4 centímetros, casi 4 centímetros y medio. ¿Sí? Serían 4.4 centímetros. Después, ¿en qué íbamos? En el siguiente segundo, que es el número 4. En el segundo número 4, el móvil que dejamos caer recorrió 34 metros para llegar a una distancia total de 78.4 metros, que se representaría con 7.8 centímetros, casi 8 centímetros, ¿sí? Ahí lo tenemos representado en el vector. Después, el último segundo. En el segundo número 5 estoy viendo que no me va a caber todo el vector, porque manejé la escala hasta 10 centímetros. Ustedes en su cuaderno sí lo van a poder hacer un poco más grande. Yo esto es con la
finalidad de que lo puedan ver. Si lo hiciera más, que me llegara hasta más centímetros, se reduciría aún más la imagen y sería más complicado. Bueno, ahí tenemos el último vector que me representa 44.1 centímetros. Estos 5 vectores, los voy a ir representando a un costado para que vean cómo va cambiando la distancia en cada segundo, ¿sí? En el primer segundo teníamos solamente 4.9 metros recorridos. Este pedacito de aquí, ¿sí? En el siguiente segundo ya no eran 4.9, ya eran 14.7 metros. Hasta ahí, ¿sí? En el tercer segundo fueron 24.5, puse 24.7, me equivoqué, eran 24.5. En el tercero eran 34.3. Perdón, en el cuarto eran 34.3 y en el quinto ese ya no me ocupa ahí. Los voy a ir poniendo así a un ladito uno de otro para que vean cómo es la distancia, cómo va cambiando la distancia que recorre algo que va cayendo, ¿sí? Me falta el último vector que me representa el segundo número 5. De aquí son 44.1 metros, que serían 4.4 centímetros, más o menos ahí, ¿sí? Y ahí tenemos representado mediante diagramas la distancia que cae el objeto en un segundo, en el segundo número 2, en el segundo número 3, en el segundo número 4 y en el segundo número 5, ¿sí? El vector C me representa el segundo 1, el D me representa el 2, el E el 3, el J el 4 y el K me representa el 5. Bien, muchachos, espero quede entendido cómo se realiza un diagrama. Este viene siendo el diagrama. Aquí tenemos el móvil y el vector. Yo aquí fui poniéndolo segundo por segundo. Ustedes lo que van a realizar es un diagrama vertical donde sean 10 segundos de caída libre. Este fue solamente hasta 5 segundos. Y fui representándolo en cada segundo. Ustedes solamente lo van a hacer hasta el segundo número 10. Es decir, como si en su tabla hubieran hecho solamente este de aquí abajo, pero en lugar de 5 va a ser 10, ¿sí? Y vamos a utilizar las dos fórmulas. ¿Por qué vamos a utilizar las dos fórmulas? Pues bueno, las vamos a utilizar porque vamos a hacer 4 casos distintos. En el primero la velocidad inicial va a ser 0. En el segundo la velocidad inicial va a ser 1. En el tercero la velocidad inicial es 3. Y en el último diagrama la velocidad inicial va a ser 5.5 metros por segundo, ¿sí? En todos va a ser con el tiempo 10. Solamente en el primero utilizas esta fórmula, en los otros
3 vas a utilizar aquí. Por ejemplo, en este último, ¿cómo sustituirías aquí? ¿Tu velocidad inicial cuál sería? 5.5. El tiempo, 10. Y aquí también tendrías 10 al cuadrado. Aceleración, 9.8 y se divide entre 2. Y hasta ahí sería la sustitución. Pues bueno, espero les sirva de algo este video. Cualquier cosa ya saben, aquí en los comentarios o un mensajito y estamos al pendiente. Saludos, que estén muy bien.